Hola, buenos días. Buenos días. Ok, vamos a iniciar. Viene de ver mi pantalla. Ok, entonces vamos a continuar haciendo cosas que les puede servir para el juego. La última clase estábamos trabajando con las imágenes que les pudiéramos cargar. Vimos que es compatible con PNGs, con BMPs con transparencia. Vimos cómo hacer que la coordenada de la imagen correspondiera al centro, lo que le conocemos como el pivote, que ya cuando estamos trabajando con él nos va a ayudar un poco a manejar sus coordenadas y qué sucede a su alrededor. Y también vimos con el cuadrado cómo, entre comillas, colisionar con las esquinas. Con eso ya tienen lo básico para hacer su juego. Ahora vamos a hacerle una pequeña mejora a nuestro engine en la cuestión del texto. Ahí, en este momento, en la plantilla que yo les pasé, tiene ahí el código básico que necesita para crear una imagen, bueno, un texto, donde pues se ocupa un CDL Color para pues crear el color. Se ocupa un Surface, donde se genera el texto. Ese Surface se tiene que convertir a una textura. Podemos liberar la textura y después tenemos que dibujarlo en pantalla. El problema de esto es que estamos creando y destruyendo varios objetos todo el tiempo. Entonces, y aparte de que, bueno, si vemos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 líneas de código solo para dibujar un texto. Entonces vamos a pasarlo a una clase para que si necesito más de un texto sea mucho más sencillo, como lo sucede con la imagen. Si se dan cuenta, la imagen realmente solo requiere de 3 pasos. El primero es declarar la variable en el game.h. Después en inicializar le indicamos qué
qué imagen va a cargar. Y ya con eso ya solo puedo llamar yo dibujar. Y con eso tiene más que suficiente para dibujar la imagen. Y pues bueno, pues usando el destructor se encarga de autoliberarse. Entonces, solo ocupo 3 líneas de código. Declararlo en el punto H, cargarlo en el inicializar y cuando se tiene que dibujar. Fin de la historia. Entonces vamos a crear una clase para nuestro texto para que sea algo similar. Entonces, me voy a ir acá a mi CDL, le voy a dar clic derecho al proyecto. Le voy a decir que es una nueva clase. Repito, aquí donde dice Select Template, le dan clic derecho, agregar clase. Y aquí me pregunta el nombre de la clase, le voy a poner pues texto. Con su punto H, su CPP. Y me va a generar mi texto. Uy. Solo comparamos este. Okay. Voy a agregar el include CDL para que pueda pues tener las variables necesarias. Vamos a tener la área privada y la área pública. Ok, en área privada vamos a poner las variables que necesitamos. Si nos damos cuenta, ocupamos un CDL color para el color. Vamos a ocupar un... El surface solo se necesita para generar el texto por primera vez. El que realmente tiene el texto va a ser la textura. Entonces lo declaramos y vamos a ocupar un CDL rect para indicar en qué coordenada se encuentra. Entonces, al menos voy a necesitar esas 3 variables basándome en el código que tenemos acá. Esta sección se puede generar dinámicamente, entonces no necesito más allá. Igual, si queremos mover la imagen, creo que va a ser conveniente poder guardar cuál es el ancho y alto de la imagen. Entonces, voy a guardar un ancho y un alto de la imagen. Sí. Y con eso vamos a tener para generar nuestro texto. Y vamos a tener un constructor que no reciba nada. Vamos a poner un constructor que reciba pues un string, que es el texto que es el que va a poner. No conoce string, entonces hay que agregar CRUD string. Ay, string. También using namespace std. String. Vamos a ocupar a lo mejor una función. También en el constructor vamos a tener que poner en qué coordenada inicial quiero poner la imagen. Vamos a ocupar la función para dibujar, que se dibuje en pantalla. Y voy a ocupar también una función que a lo mejor sea cambiarlo de posición. Y también vamos a ocupar el destructor. Dejen nomás. Destructor C++ para copiar el símbolo. Acá está. Bueno.
Aquí está. Texto. Y a lo mejor también va a ser necesario cambiar el texto. Y por ahorita son los que se me ocurren. Igual más adelante le podemos agregar más acciones. Ok, le dejo un tantito ahí para que copien las funciones que va a tener esta clase de texto. Ok, gracias, profe. Aquí les voy a comentar imagen con formato. Y acá ancho y alto de la palabra. Para así lo movemos del lugar. Profesor, Sí. ¿cómo puso ese símbolo del tercer texto en la línea 13? Al destructor. Ey, Lo busqué, literal en Google. Puse destructor C++ y de ahí lo copié. ok, va, gracias. Nunca me aprendo cómo poner el teclado. Igual si llegaran a estar en una situación sin internet, pueden escribir mapa de caracteres en Windows y de ahí también lo pueden sacar. Está más o menos acá, después de las letras. Ok. Nos vamos al CPP.
texto CPP, texto CPP. Aquí está. Y voy a poner, ups, acá para poner qué hacen las funciones. Acuérdense que tiene que llevar el nombre de la clase, dos puntos, y la función que van a indicar qué es lo que hace. Ah, no, sí lo ocupa, pero no va aquí. Va acá. Ok. Entonces, en el constructor sin ningún parámetro, el único que a lo mejor me serviría para asegurar que no tenga nada sería indicar que la textura pues sea nula. En la parte del texto, así me voy a basar acá. Voy a copiar lo que tenemos. Oh, me falta el color, pero bueno, ahorita lo acomodamos. Entonces aquí copié todo el código del GameCPP para dibujar el texto, absolutamente todo, que son estas 9 líneas de código, y las copié acá. Por ahí veo que me está marcando algún error. Creo que me va a faltar agregar también, en este caso, incluir el CDLTTF. Y como vamos a hacer referencias a cosas del game, también lo voy a agregar. Okay. Entonces, con esto, ahorita por defecto lo voy a dejar en color negro. Ahorita cambiamos, que podamos cambiar el color también. Ocupamos una fuente. La fuente la vamos a sacar de game, g-game.font, que es un singleton. Igual aquí, lo pongo que de acá sale, de este include. Sucede lo mismo con el renderer. El renderer pues viene del game. Game es un singleton, entonces lo puedo jalar así. El texto aquí ya no sería hola mundo, tal cual. Sería el texto que yo le mando como parámetro. Nomás me regaña a constante char. Si quieren aquí, entonces no le voy a poner string, lo vamos a cambiar a constante char apuntador. Y acá también. Ajá. Lo cambié porque así es como me lo pide el texto. Y aquí, este X y Y, básicamente, se vuelve el X y Y, pero que yo le mandé como coordenada. Y al momento de copiar, esto sería el dibujar. Pero bueno.
Lo vamos adaptando. Entonces, ahí ya actualicé el texto. Cambié el font y el renderer. Viene desde el singleton. El texto ya viene del parámetro que estoy mandando. Y la X y Y también. La posición de la imagen, pues son el parámetro que estoy enviando. Ok, ahora. No todos, pues estamos creando y destruyendo. Ya tenemos variables internas. Entonces vamos a utilizarlas. Como por ejemplo el color. Cambiaré aquí. Yo ya tengo mi propia variable interna de color. Aunque estoy viendo que se genera con el surface y el surface se muere. Entonces, mentira, el color no lo necesito aquí. Entonces lo dejamos. Toda esta parte queda básicamente igual. Solo aquí este rect lo cambiaríamos. Y esta parte de dibujar lo pasaríamos, lo corta y lo pasaríamos a dibujar. Dibujar sería el único lugar donde tuviera esto. Ahora la textura igual. También yo ya tengo mi propia variable interna que le llama textura. Y la liberar, la textura, iría en el destructor. Porque mientras no se cierre el programa, pues me sirve sacarlo. ¿Ok? Entonces así va disminuyendo nuestro constructor. Creamos el color, creamos la surface, donde viene pues ya el texto, qué color va a querer. Creamos la textura y aquí igual, el ancho y alto de la imagen lo voy a guardar. Ay, no ocupo de crear variables porque ya están declaradas en el punto H. Y aquí le puedo actualizar con esto. Ahora sí, con esto, como todo esto necesito para cambiar el texto, perdón, falta el set post. El set post entonces solo requiere de esta sección. Realmente esta. Set post sería X y Y que yo mando y el WI height que pues actualmente tiene por el texto que se ha escrito en este momento. Igual, entonces set rect sería conveniente cambiarlo y ponerlo así. ¿Okay? Y el set text también le vamos a hacer un pequeño cambio desde el CPP. Como CDL me pide un constante char, entonces le voy a poner un constante char. Le voy a poner aquí que pueda enviarle el color, si es que yo quiero. Que tenga el texto. Entonces voy a actualizar acá la función. Igual le voy a poner que no sea necesario como parámetro inicial le voy a poner 000. Es decir, si yo no le mando ninguno, le va a poner como 0, que sería el color negro. Entonces, toda esta sección donde genera el texto, realmente lo voy a copiar acá abajo, ahora. Nada más que aquí voy a cambiar que genera el rojo, verde, azul. El texto es el que estoy enviando, de tal color. Surface, hago un respaldo del ancho y alto y puedo liberar
la textura. Y acá yo ya nomás puedo llamar setText, donde le mando el texto. Pues el texto, porque ahorita no estoy poniendo que el constructor pueda definir el color. Y creo que sería conveniente tener un tercer constructor donde sí pida el color. Así. Y en el CPP, pues poner qué es lo que hace. Y básicamente sería lo mismo, solo pues ahora le mandé el RGB. Ok, déjense los pongo los dos archivos al mismo tiempo. Así. Y ahí está todo el código de los dos archivos. Y con esto ya tengo mi clase texto. Bien, el código de mi texto en una clase. No es mucho, o sea, no realmente saqué código de otro lado, solo el código que yo necesitaba para generar, pues de manera como hardcoreada, texto desde el games.cpp, tal cual, es el mismo código que yo tenía acá, solo lo pasé y lo separé en funciones de una clase. Y ya de esa manera, pues tengo un poco más dinámico su utilidad, su manejo. Pero no agregué nada más de código. Es la misma que está desde Game. A lo mejor implica más texto, pero ayuda a que cuando necesite varios textos ya va a quedar muy cómodo. Y aparte, pues ya pues cambiar el color o cambiar el texto, la posición, se vuelve algo mucho más sencillo. Entonces, pues le sacamos una buena utilidad a la clase.
Profesor, Ujú. en la línea 34, pues ya está declarando las posiciones de acuerdo a las variables de tipo int, ¿verdad? Em, el cero funge como para el último, en este caso de la A. No es la coordenada, es el color. Ah, es puro color. Ajá, Ah, ok. parece es RGB. Entonces no necesita una propia para la A. No, realmente no vas a jugar con eso. Ok. Doy unos 3 minutitos más para ahorita pasarnos a cómo sería ya utilizarlo en el Game CPP.
Se me había pasado, pero en Discord les dejo el link de la clase del miércoles. Y en la tarde les paso el de esta clase. Ok, entonces me voy a ir a mi games.h y aquí pues voy a incluir include texto.h y yo aquí ya puedo declarar pues una imagen, perdón, una variable del tipo texto que sería por ejemplo pues un texto hola. Vamos a cambiar nuestro hola que tenemos dibujado en este momento, pues ya nuestra clase. Entonces ocupo agregar el include para que pues reconozca que es un texto y declarar mi variable. Y en el CPP, en donde se inicializa, txt hola, por ejemplo, puedo poner pues qué texto va a tener, que pues sería hola mundo. No quiero que tenga color. Set text lo dejamos con... Oh, aquí le voy a poner también... No, es eso acá abajo. No, sí los tiene. Entonces, ¿por qué me regaña? Oh, ya. Perdón. Estos iguales ceros. Bueno, lo voy a dejar ahí nomás para que quede explícito, pero donde realmente los necesitas acá. Desde acá tengo que ponerle que son opcionales. ¿O no? Oye, estoy mezclando. Bueno. Ah. A ver, nomás tengo curiosidad si me deja compilar, de verdad. No, no me va a dejar. A ver. Ah, sí. Nomás había tardado. Ya me estaba asustando. ¿Ok? Donde son iguales a cero, los puedo poner, los tengo que poner desde el punto H, no en el CPP. Pero igual en el CPP lo podemos dejar solo para recordatorio, para cuando estemos modificando el código. Recordarnos que desde ya, ahora sí. Entonces, por defecto es color negro. Y le digo la posición, lo voy a copiar de acá. Que así lo tenemos. ¿Ok? Eso es inicializar. Profe, ¿le puede Ajá. regresar donde el game.h para lo del text de hola? Ah, nomás le agregué iguales 0 al RGB. Para No, que no, que sea. hizo algo en el game h, ¿no? En el game.h. Ah, aquí. Aquí solo declaré. Bueno, agregué el include texto y declaré una variable del tipo texto.
Ya, ok, gracias. Nada. Entonces nos vamos al CPP. Aquí declaro pues el texto y la posición que va a tener. Y con eso yo ya puedo borrar todo lo que tengo aquí. Y ya solo quedaría como txt dibujar. Ahí, dibujar. Y, acá no me deja dejar. Ok, les voy a quitar igual a 0 con el punto H. Ajá. Y ahí está de nuevo mi texto, pero ya hecho en una clase. Entonces, nada más en el texto CPP sí le tuve que quitar el igual 000 y dejárselo solo en el H. Igual aquí me voy a dejar una nota. R, G y B son opcionales y son 0 en caso de no recibir. Detallitos menores del lenguaje C++. ¿Le puedo regresar donde? En el CPP, del game CPP, Ajá. a la hora de dibujar. Ok. Profe, ¿dónde tiene esa función de dibujar? En el texto. Es que no lo puse así. Ok, gracias. Ok, acá pues está declarado como dibujar. No recibe ningún parámetro porque ya todo lo tiene aquí internamente. Entonces, dibujar solo hace esto.
Ok. Entonces ya si ocupamos más textos o hacerle ajustes, pues queda muy sencillo. ¿Alguien necesita que le mueva de lugar? Ok. De ahí, de sus juegos, tengo el de Ian, que es un punk. El de Gerardo, que es un Frogger. El de Héctor, que es un juego de la vida. De Sebastián Córdoba, que es un Space Invaders, aunque es como un shooting up. Y Ángel sería un Bull Hell. De ahí, los que me faltan, por favor, de escribir en Discord qué juego van a hacer, por favor. Recuerden que es un juego que tienen que hacer, se entrega al final, no es como tal cual que tengan que hacerlo todos, sería como un mini prototipo, diría yo. Me han hecho juegos de pelea donde pues solo hay dos personajes y a veces solo tienen un puño y una patada. Me han hecho Pokémon donde pues solo hay cuatro Pokémones o tres Pokémones. Me han hecho un Final Fantasy que igual, nomás es un mono que camina de punto A a un punto B, pero pues en el trayecto le salen peleas con monstruos, pues tienen muy pocas acciones. Entonces no es necesariamente que esté pues, la versión completa. Me han hecho un Brock, me han hecho un Space Invaders. um, mm, ¿Qué juegos también me han hecho? No, pues básicamente suelen ser de las cosas que entregan. Un Snake me han entregado. Pero bueno, ahí me lo ponen por favor para que igual lo marquen y no vaya a ser que no pusieron y otro compañero al final entregó lo mismo y pues solo se lo voy a aceptar primero que lo entregue. El juego que hagan se entregaría al final de la parcial que tiene fecha de por aquí lo tengo. Es junio. La semana es la semana del 7 de junio. Entonces, en su caso, se vuelve a entregar el jueves 10 de junio. O sea, todavía tienen 3 semanas completitas.
Sí, porque el 14 yo tengo que subir calificaciones. Entonces sí. Si es el jueves 10. Mm, mm, mm. Muy bien. ¿Alguna duda con la clase de texto? No, ok. Entonces, les dejo que lo que queda de la clase para que creen su proyecto donde van a trabajar su propio juego, inicien y principalmente quiero que lo empiecen para que si sale duda de algo, de cómo podrían hacerlo o nos falta algo a nuestro engine que nos pueda ayudar para pues creación de sus juegos, lo hagan. ¿Ok? Entonces, empiecen a trabajar en su juego para que salgan esas ideas. Y verlos aquí.
Una pregunta. ¿Sí? ¿Hay forma de decirle que dibuje con el clic del ratón? Sí y no. Como este no es un llanto, tienes que crear la lógica. En este caso, en nuestro código, acá, en el run, en la función run, tenemos aquí para detectar el mouse, cuando es un down, un up o se está moviendo el mouse. Entonces, basándonos en el ejemplo del teclado, por ejemplo, necesitamos una función pues, a la cual llamar cuando se dé un clic al mouse. Entonces, basándome en el teclado, por ejemplo, puedo crear un mouse que reciba igual un event. Y en el CPP, acá arriba, pues poner qué hace algo con el mouse. Y en el run, pues ponerle que envíe el parámetro de event cuando se le dé, cuando suceda una de esas tres acciones, ¿no? Que dijimos que es o se presiona, se le da clic el mouse, se levanta el mouse o se está moviendo el mouse. Ok, el evento, vamos a llamar event, igual. Si nos vamos a, por ejemplo, ponemos cdl mouse events para saber qué tipo de datos podemos pues, obtener. Tenemos que nos manda el tipo, o sea, dentro de evento tenemos el tipo que puede ser un down o un up para saber cuánto está sucediendo. En qué tiempo fue, sobre qué ventana fue, si no nos importa. Sobre quién fue, igual es a lo mejor no nos importa tanto. Tenemos el botón para saber si fue el botón izquierdo o derecho. El estado, si está siendo presionado o fue liberado. Cuántos clics se dieron, si fue uno, doble clic. Y la coordenada X y Y de donde fue el mouse. Entonces, por ejemplo, utilizando a lo mejor el texto, quiero que el texto siga al mouse, por ejemplo. Vamos a hacer que lo siga, ¿no? O sea, si yo muevo el mouse, aquí a la derecha del mouse va a estar el texto. Entonces, ya teniendo aquí yo ya mi función y sé dentro de la documentación de CDL que tengo esta información, entonces lo que me importa sería el X y Y. Entonces, si hay un evento del mouse, yo podría ponerle que el texto, su posición sería del evento. Tendríamos ¿qué motion padding? No, creo que no. A ver. Full es bueno. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, aquí vienen ejemplos.
Ah, ok, ok. Bueno, es que hay dos versiones de CDL. Nomás déjame asegurar que este sea del CLL2. Vamos a ponerle CLL2, que es el que estamos utilizando. Sí, no creo que sí era el de abajo. Mm, mm. Ah, en motion. Motion. X. IBT. Motion. Punto Y. Ahorita no me importa si es un clic izquierdo, derecho, si se está moviendo. Y ahí está el texto, siguiendo ya el mouse. Entonces con esto tú ya sabes en qué momento fue. Y por ejemplo que a lo mejor quieres que solo se dibuje o que se actualice cuando doy un clic. Entonces, igual basándonos en los ejemplitos que aquí podemos encontrar rápidamente. Por ejemplo, aquí viene al momento de preguntar el tipo. Entonces puedo preguntar. Ay, si fue un CDL. ¿Cómo va? CDL mouse button down. Se dio un clic. Y por ejemplo, ese sería un clic, pero sin importar cuál fue. Entonces, ¿dónde está? El button. Del button. Left. ¿Cómo se llama? Dice button left. Ok. Dice que ese es para el izquierdo. Entonces, acá solo estoy preguntando si se dio un clic. Y acá estaríamos preguntando si fue con el izquierdo. Con clic izquierdo. Oh, button. Viene el XY. Sería el botón. Entonces ahí ya solo vamos a actualizar la posición si se dio un clic y fue con el clic izquierdo. Y ahora ya solo lo hace cuando yo doy un clic. Entonces con eso tú ya puedes definir pues a lo mejor un booleano de que cuando dan clic lo vuelves true y pues en dibujar cuando sea true esa variable sí lo dibujas. Gracias. Nada. Otra duda, Ujú. para detectar múltiples colisiones, porque el juego de la vida depende de que esté rodeando un punto.
Y si es más de 3 o menos, que se vayan Yo te incluyendo. recomiendo que manejes que su colisión es una figura kilométrica y les había pasado esta página. Igual está ahí en Discord, si no, igual lo pongo de nuevo aquí en el chat. Ahí, Oye, en el chat, ahí está. El cual tiene, pues bueno, ahí trae una explicación, se basa en la tabla de contenidos y tiene aquí las fórmulas matemáticas para detectar colisión, por ejemplo, entre círculo y círculo, punto y un círculo, un cuadrado con otro cuadrado, un cuadrado con un círculo, que en sí solo son una vil fórmula matemática. Bueno, ahí trae un ejemplo, pero lo que les importa es, aquí viene, pues viene separado, ¿no? Que primero calculas, por ejemplo, para determinar si un círculo está colisionando con otro círculo, se basa simplemente calculando la distancia entre los círculos y si esa distancia es menor a la suma de sus radios, significa que están chocando. Entonces aquí viene la fórmula y cuándo podrías decir que sí es verdadero o cuánto es falso esa colisión. Y ya tú de ahí pues ya haces algo. gracias. Entonces yo recomiendo mucho que le den esa leída y pues todo, o sea, no importa que a lo mejor su sprite sea más complejo, pues su colisión y manera interna pues es una figura geométrica. Que igual no está mal. Calcular la colisión entre figuras geométricas básicas es muy, 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 muy eficiente. Aún juegos modernos lo siguen haciendo. Por eso luego las colisiones no son tan precisas, porque realmente no tienen la forma del personaje o del modelo, sino es una figura geométrica que capsula todo. Gracias. A ver. Ahorita lo reviso.
Si no tienen dudas o problemas, se pueden retirar. Igual traten de avanzar para después de ver el tema del jueves, resolver inquietudes que salgan. Tengan un bonito día. Nos vemos inicio de semana también. Gracias. Hasta el jueves. El jueves.